que lo tiraron de cabeza. Asistan a ese hombre. Lo tiraron de cabeza. No, un policía lo tiró de cabeza. Asistan a ese hombre, asistan a ese hombre, asistan a ese hombre, asístanlo. Tú no pasas hambre, compadre. Asistan a ese hombre. Estoy haciendo esto porque todos saben que tengo una radical de mama hecha del día 14 de agosto. Yo comencé finales del 2020, principios del 2021, con el dolor en el brazo derecho. ¿Qué pasa? Ya me tenía asediada la policía. Ya yo no podía salir de mi casa. Además, tuve para hacerme ultrasonido en ese seno. Tuve incluso que de noche tarde brincar hasta una tapia para llegar al hospital para que unas amistades mías me hicieran un ultrasonido. Y sí tenía el nódulo, pequeño, pero lo tenía. Si yo hubiera tenido atención en ese momento, no hubiera llegado a esto. Pero bueno, me quedé en mi casa tranquila, soportando dolores. He soportado los dolores que nadie puede imaginar. Y sin dejarme salir de mi casa, sin poder salir de mi casa yo. Ya en el 2021 empiezan a moverme para de que yo salga y salga, pero ¿a dónde iba a ir yo si yo no tenía un lugar seguro? Yo no tenía un hospital seguro. Y dije, antes que me mate la dictadura, me muero en mi casa, de muerte natural. Y entonces alguien habló con una doctora quien me dio el frente y a quien le voy a estar eternamente agradecida, a esa doctora que buscó los demás médicos. Se me hizo la prueba de la biopsia por la vía del truco, se me hizo la mamografía, se me hizo todo. Entonces se determinó ponerme quimioterapias. Llevé 10 sesiones de quimioterapia y después de las 10 sesiones de quimioterapia, pues vino la operación. Ya operada, aparecen ahí unos parámetros que yo no entiendo bien, pero bueno, que los oncólogos esperan buenas noticias de la biopsia final, que debe estar el día 12 de octubre. Ahora, ¿qué pasa? Me acerco a ustedes porque yo necesito una ayuda. Yo necesito ayuda humanitaria. Yo vivo en Trinidad. Tengo mi casa en Trinidad. Estoy aquí en la casa de Ilse Ramos, que no me ha negado nunca, jamás, su atención. Es la misma desde el primer momento, pero no es mi casa. Y en este momento ella tiene su esposo, ya saben, en el Combinado del Este.
yo le estoy pidiendo a todos los hermanos que por favor que se pongan la mano en el corazón y digan, hay que ayudarla, porque no soy una descarada como me han desacreditado o me han querido desacreditar, porque una cosa es querer y otra es poder. Yo sigo siendo la misma y voy a seguir siendo la misma anticomunista. En este momento me estoy recuperando y sí, satisfactoriamente me estoy recuperando. ¿Qué sucede? No tengo medios económicos ninguno, ni siquiera para ir al hospital el día 12. Es por eso que estoy haciendo esto, porque para que mis hermanos, los que realmente me han conocido, que no soy una mentirosa y que me conocen tal cual, eso, que por favor me ayuden. Un abrazo en la distancia, un abrazo a todos los cubanos y a todas, y en la ciudad de La Habana, a todos esos hermanos que supieron ir para ese hospital a cuidarme. Esto es patria y libertad. Libertad para todos los presos, libertad para Cuba. Pero creo que esta vez tengo que hacerlo. Y la noticia que quiero dar, y la quiero dar para todos estos comunistas, y fundamentalmente para aquellos que no son tan comunistas, pero que sí apoyan por conveniencia o por negocio o por las razones que sea, apoyan esta dictadura. Miren, amigos míos, y no tan amigos, Cuba hoy está viviendo como uno de esos pueblos que viven alrededor de un volcán activo y que no sabe cuándo será la próxima erupción. Yo quiero darle la mala noticia para muchos, para algunos, de que creo que la próxima erupción en Cuba está muy, pero muy cercana. La próxima erupción de ese volcán, que se llama Pueblo, está muy cercana. Y le digo, y le aseguro, que esa próxima erupción no va a suceder. Para esta explicación se la doy a la gente de Confilo. Esta próxima erupción no va a suceder porque lo pida Otaola. Esta próxima erupción no va a suceder porque lo pida Luis Denner, o porque lo pida Manuel Milanés, o porque lo pida yo. No. Esta próxima erupción va a suceder porque realmente el fósforo lo están poniendo, lo están encendiendo quienes maldirigen a este país. Sí, quienes maldirigen a este país. Estos que cada vez que se sientan en la mesa redonda, cada vez que se paran frente al Parlamento, en fin, cada vez que abren la boca, lo hacen para mofarse, lo hacen para burlarse del pueblo cubano. Estos que jamás traen una buena noticia, estos supuestos líderes que para mí son antilíderes, estos supuestos líderes que jamás vienen con una solución para el pueblo, más allá que pedirle resistencia, más allá que pedirle continuidad, y más allá que traerle problemas que han causado ellos mismos, porque estos problemas no lo ha causado el pueblo, para nada. Estos problemas los han causado
ellos, con su posición tonta, con su posición inadecuada de mantener un sistema, de mantener un régimen, de mantener una dictadura que no va a ninguna parte. Esto lo han creado ellos con mantener tantos jóvenes en prisión por pedir libertad. Esto lo han causado ellos por los manejos, por los malos manejos que hacen día tras día. Entonces, señores, vuelvo y le digo, Cuba está viviendo hoy como vive, ya le digo, un pueblo que vive alrededor de un volcán activo, que no sabe cuándo será la próxima erupción. Pues yo le digo, señores, y no soy sismólogo, la próxima erupción está muy cerca. Por eso le digo, quienes puedan alejarse, aléjense y no se metan en el medio. No se metan en el medio porque sencillamente se van a quemar. Se van a quemar. Es una mala predicción. Es una mala predicción para algunos, pero es la mejor predicción para la mayoría. Porque creo que se acabará de una vez y para siempre con la desgracia que hemos estado viviendo los cubanos por más de 60 años. Yo, como le decía ahorita a mi esposa, yo voy a estar aquí en mi casa, sentadito, esperando ese momento. Yo no voy a invitar a nadie, Yo sencillamente voy a ser espectador de esta nueva y definitiva erupción de ese volcán que se llama Pueblo Cubano. Buenas noches, los quiero.